Muy buenos días, buenos días. Ya empezó el frito ya del invierno. Ya gracias a Dios se fue el calor y ahora gracias a Dios también llegó el frío. Ya llegamos al día 10 de estos 40 días de oración y servicio y el tema de hoy es fariseos. El texto se encuentra en Marcos capítulo 12, verso 38, que dice: Jesús también enseñó: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos, haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más seguridad. Es interesante saber que al momento de nosotros orar y servir, debemos de ser humildes al hacerlo. Debemos nosotros saber apreciar lo que otros hacen. No concentrar toda la atención en nosotros. No tratar de hacer el servicio a otros, orar por otros, pretendiendo obtener algún beneficio. Los fariseos, dice la Biblia, que ayudaban a las personas, se preocupaban por las viudas y se preocupaban por las personas necesitadas, pero en privado, dice aquí la palabra de Dios, en privado hacían cosas que no eran agradables y lo hacían porque querían que otro dijera: oh, mira, este hizo, oh, mira, esta persona hizo aquello, esto hizo lo otro. Y a veces en la iglesia, en nuestra vida espiritual, caemos en el mismo error. Hacemos las cosas para que la gente diga: oh, mira, la familia tal hizo tal cosa. Para que la gente diga: oh, mira, fulano de tal hizo tal cosa. Y para que la gente les respete y para que la gente le ponga en alto, ¿no? Y les gusta donar, les gusta servir, les gusta hacer cosas, pero para que la gente diga. Aunque en público lo hacen para ayudar y para servir, pero en privado lo hacen realmente porque quieren adquirir ciertos beneficios. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando alguien hace algo sincero y cuando alguien lo hace realmente por algún beneficio? Nos damos cuenta cómo las personas actúan cuando se les dice que no a lo que ellos quieren. Nos damos cuenta cómo las personas actúan cuando otros lo hacen. Nos damos cuenta cuando las personas apoyan o no apoyan cuando otros hacen ciertos servicios. Y es ahí donde nos damos cuenta si la persona que ayuda o sirve lo hace para obtener algún beneficio o simplemente lo hace de todo corazón. Cuando nosotros servimos a Dios, nosotros lo hacemos sin importar quién es que lo está haciendo. Apoyamos al que esté sirviendo. A quien esté en el cargo lo apoyamos. No importa si yo no soy el responsable de ayudar o de servir o de orar, lo hago porque no lo hago para obtener una bomba yo personalmente o para yo llevarme los créditos, no, sino que lo hago realmente porque entiendo que Jesús lo hizo y también nosotros tenemos que hacerlo. Pero también dice aquí la Biblia que estas personas, los fariseos, oraban, hacían largas oraciones en público. O sea, en privado no oraban, sino que lo hacían en público. ¿Y por qué oraban en público? Para que la gente viera que ellos sí oraban, ¿no? Y entonces a veces hay personas que en privado no oran, pero cuando hay oraciones en público, cuando hay situaciones que se necesitan que oren, sí, ahí están. Y no está mal que estemos cuando hayan oraciones en público, pero donde más tenemos que orar es en privado. Donde más nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Dios a través de la oración es a sola, en privado. No tener que esperar hasta que en la iglesia hagan programas de oración para ir y orar. No tener que esperar hasta que alguien o se haga algo que tenga que ver con oración en la iglesia
para yo ir allí a la iglesia y hacer largas oraciones como los fariseos, sino que podemos orar en privado. Aquí hay 3 lecciones que podemos aprender de este texto. Número 1, a los fariseos les encantaba que los reconocieran. No esperes reconocimiento. Haz lo que haces para Dios. No mires lo que otros hacen o otros no hacen. Enfócate en tú servirle a Dios y hacer las cosas simplemente para Dios, no por ningún reconocimiento. Segundo, los fariseos se preocupaban por las cosas pequeñas. A veces nosotros le damos más importancia a cosas tan sencillas que ocurren en la iglesia, cosas tan pequeñas, que por cosas tan pequeñas nosotros dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de apoyar, nos desanimamos y ya más nunca queremos hacer nada en la iglesia. Cuando nos enfocamos en cosas tan sencillas y cosas tan pequeñas. Así que es hora de cambiar eso, ¿no? Y en tercer lugar, los fariseos en su vida personal eran un desastre. Eran muy religiosos. Eran de las personas que estaban muy a tiempo en los servicios. Eran de las personas que cumplían a cabalidad todo lo que decía la ley. Eran personas que aparentemente eran perfectos, pero lamentablemente en su vida personal, en su matrimonio, en su hogar, eran un total desastre. Y lo que proyectaban en la iglesia era lo que vivían en la vida personal. Las discusiones, los pleitos que tenían en la iglesia, los pleitos que iniciaban en la iglesia reflejaban la vida personal, cómo se llevaba en su hogar, cómo se llevaba en la vida personal. Así que es un aprendizaje bastante importante que nosotros podemos aprender aquí en la vida de los fariseos. Hoy hay 3 recomendaciones de cómo puedes servir a otros. Número 1, elogia a un extraño con sinceridad. Número 2, haz una tarea por otra persona. Y número 3, dale un regalo extraordinario a otra persona. Así que esas son 3 recomendaciones sencillas como puedes servir a otros. ¿Y por qué puedes orar el día de hoy? Pídele al Señor, Señor, ayúdame a preocuparme por lo verdaderamente importante. Amarte a ti y a preocuparme por tus hijos, ofreciéndoles ayuda. Ayúdame a dejarles el reconocimiento a otros. Si tú no eres el que hace algo, apóyalo. A veces un amigo empieza algún negocio y ni siquiera los apoyamos. A veces alguien cercano a nosotros, un familiar a nosotros, inicia algo nuevo, hace algo bonito para Dios, para la iglesia. Y bueno, como es nuestro familiar y como lo conocemos, ni siquiera lo vemos, ni siquiera lo apoyamos, ni siquiera reconocemos eso que esa persona está haciendo, porque ese yo lo conozco, ese es lo que está perdiendo el tiempo y ese no va a hacer nada, ese va a fracasar, ¿no? Apoya a otros. Elogia el reconocimiento de otros. Motiva a otros. Y es una manera como tú puedes orar y servir en este día. Dios te bendiga.